Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur. Acciones Bienal Sur. En streaming. Montreuil, sede inmigrantes. Acciones Bienal Sur. Seguimos con Mesa 5. Acciones Bienal Sur 3. Cristian Boltanski, Francia, artista. Proyecto Cornamusas del Viento. En diálogo con Aníbal Josami, Argentina, director general de Bienal Sur. Y Diana Wexler, Argentina, directora artístico-académica de Bienal Sur. Aníbal Josami, sociólogo especializado en relaciones internacionales, empresario y coleccionista de arte. Es rector de la Universidad Nacional de 13 de Febrero. Asimismo, dirige los museos de la universidad. En 1993 creó la Fundación Foro del Sur, organización no gubernamental destinada a reunir dirigentes políticos, empresarios y académicos con el propósito de generar políticas de Estado en el ámbito de Sudamérica. Recientemente fue electo por los ministros de Cultura de los países sudamericanos para proyectar, organizar y dirigir la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur. Diana Wexler, curadora argentina, es doctora en Historia del Arte e investigadora del CONICET, directora del Instituto de Investigaciones en Arte y Cultura, Dr. Norberto Grifa, y de la Maestría en Curaduría en Artes Visuales de la Universidad Nacional de 13 de Febrero. En la misma universidad, es subdirectora de los museos. Es también profesora titular de arte argentino en la UBA. Ha recibido becas y subsidios, entre otros, el Postdoctoral Fellowship de la Getty Foundation. Obtuvo premios a la curaduría y ensayo de arte de la Asociación Internacional de Críticos de Arte y de Producción Científica de la Cámara de Senadores de la República Argentina. Cristian Boltanski, artista multidisciplinario francés. Dos ejes principales de su obra son memoria y archivo, que trabaja tomando elementos básicos como datos de guías telefónicas, equipajes perdidos o ropa usada. Extensos repertorios de fotografías, montajes teatrales e instalaciones son soportes de su propuesta artística. También incursionó en la realización de cortometrajes. Su proyecto permanente, Archivos del Corazón, es un reservorio mundial de latidos de personas de diferentes latitudes y condiciones que almacena en un archivo construido especialmente en una isla de Japón. Su obra fue exhibida en el Centro Pompidou de París, los Museos de Arte Contemporáneo de Chicago y Los Ángeles, la Bienal de Venecia y la Documenta de Kassel, entre otros sitios destacados. En Montreuil desarrolló la muestra Boltanski Buenos Aires, en 4 sedes diferentes. Lo que faltó en el video sobre Boltanski es decir que es un gran amigo de esta casa, que es un gran amigo de la universidad y que es una gran persona. Bueno, yo quiero agradecer también a Cristian que esté aquí con nosotros y que esté con toda su energía y capacidad creativa. Y bueno, si Cristian quiere, le damos la palabra para que abra un poco el comentario. Después mostramos el video de preproducción del trabajo del área de trabajo que va a llevar adelante y luego seguimos charlando. Bonsoir. Buenas tardes. Voy a tratar de hablar no demasiado tiempo porque ya es tarde. Ustedes ya escucharon muchas presentaciones. Las presentaciones que yo voy a dar, la presentación que voy a dar, más que nada tiene que ver con el arte de la duda, más que de la certidumbre o la certeza, el arte de la poesía, más que de la utilidad. La poesía, bueno, lo que es más útil de la poesía. En primer lugar, me gustaría decir que ya trabajé en este espacio hace 4 años. Este espacio está lleno de registros. La primera vez cuando vine acá fue justamente por este motivo y hoy estoy muy contento de ver que este espacio fue completamente renovado, muy bien renovado, que se guardó, se conservó el espíritu del lugar y al mismo tiempo que
les generaron espacios muy claros, con mucha luz, con una muy buena iluminación. Para los argentinos y para todos los inmigrantes, un espacio como este es muy útil. De alguna manera le rinde honor al pasado, a aquellos que vinieron en su momento. Pienso que algunos de ustedes vieron la exposición que fue presentada aquí. Esta exposición desapareció por completo. Quiere decir que más o menos el 80 o el 90% de las obras que yo genero se destruyen inmediatamente después. Si bien se pueden volver a hacer algunas obras, yo comparo mi trabajo a las partituras musicales que se pueden volver a poner en escena. Por algunos momentos yo de alguna manera desempeño o ejecuto mi propio arte de la misma manera que un compositor, un músico hace su propia música. Y después que otra persona juegue o toque esta música, ejecute esa música con su propia interpretación. Hoy es por este motivo, porque este es uno de los motivos por los cuales yo estoy tan contento de estar acá, estoy tan contento de participar de esta bienal. Y esto tiene que ver con el hecho de que yo trato de crear mitos y leyendas. Desde hace algunos años ya creo espacios o lugares que de alguna manera son como el inicio de una historia. En la isla de Teshima, Japón, hablamos de esto, hay cientos de miles de latidos del corazón que están allí almacenados. Y en este momento este lugar es un lugar visitado por los japoneses, y no porque se trate de un espacio artístico, sino porque ellos lo ven como un lugar de peregrinación, de alguna forma. Después está este proyecto que yo llevé a cabo en Tasmania. Lo hice desde mi estudio en París. Yo soy filmado allí durante muchas cámaras. Estas imágenes son transmitidas de forma directa en un espacio que está especialmente dedicado en Tasmania, y todo se conserva. Entonces, bueno, hay un mecenas que dice que ha comprado mi vida, o que más que nada ha comprado mis memorias, ha adquirido mis memorias. Hace 2 años trabajé en el desierto de Atacama, en Chile, y allí instalé cientos de pequeñas campanitas que suenan gracias al efecto del viento y que representan el mapa del cielo. En este desierto las estrellas tienen una presencia enorme. Entonces, ahora yo deseo instalar mi idea es instalar un tubo enorme que lo que va a hacer es hacer un llamado que se acerque o se asemeje al canto de las ballenas. Lo que existe en común con todas estas obras diferentes es que no es necesario verlas, es necesario saber simplemente que existen. Y es necesario que estas obras existan en realidad, pero verlas, no es tan importante. Y aquí, en Argentina, en Chile, por ejemplo, hice esta presentación esta obra hace 2 años, y se trata de lugares que son extremadamente difíciles de descubrir por parte de los visitantes. Yo creo que los mitos son más fuertes que los objetos, que las leyendas permanecen, y espero que en la memoria existirá esta memoria de que en algún lugar en Patagonia va a haber un trombón o un instrumento de viento que va a llamar a las ballenas. Naturalmente, este tubo o este instrumento va a haber estado destruido desde hace mucho tiempo.
Yo lo que trato es representar a la naturaleza tal como es, pero a pesar de la destrucción de este instrumento, la leyenda va a permanecer. Para retomar algunos ejemplos que yo ya di, en Japón hay una isla donde laten cientos de miles de corazones. En Tasmania hay un hombre que compró la vida de otro hombre que quiere conservarla. En el desierto de Atacama hay miles y miles de campanitas que resuenan. Habrá en Patagonia un trombón que va a llamar a las ballenas y hacer un canto similar a las ballenas. Yo creo que lo que yo pienso con respecto al arte es que el arte siempre es extremadamente ambiguo. El arte debe decir muchas cosas al mismo tiempo, no una única sola cosa. Entonces este trombón seguramente vaya a ser una especie de grito, mi último grito, una especie de llamado de ayuda o llamado de auxilio, y al mismo tiempo va a hacer referencia al canto de las ballenas y al mismo tiempo a un llamado hecho por un viejo, un hombre viejo. Todo esto que tiene un contenido simbólico no tiene ninguna utilidad práctica, son cuestiones que no sirven para nada. De eso es entonces, de eso se trata la belleza del arte. Hacer cosas que no sirven para nada directamente. Durante mucho tiempo yo oficié de profesor en una escuela de bellas artes de París y siempre le decía a mis estudiantes que la belleza de esta escuela es que era completamente inútil y naturalmente solamente las cosas inútiles son útiles. Por lo tanto, mis proyectos son completamente inútiles y puede ser que alguien se sienta conmovido, puede ser que alguien se plantee algún interrogante en relación con lo que él escucha o lo que él ve en estas obras. ¿Parece que mostremos el video y después seguimos comentando? If you want, you can do that here. ¿Mostramos el video? Gracias. Individuel, on ne parle que de soi. Uno como artista solo habla de sí mismo, Mais est à la fois universel. pero al mismo tiempo es universal. C'est-à-dire que c'est Es decir, siempre es el espectador el que completa la obra il termine l'œuvre avec son y completa la obra con su propio pasado, su propia vivencia. Toute ma vie est Que toda mi vida está muy relacionada con los primeros años de mi infancia, parce que je suis né juste à la porque fin de la nací guerre. justo a fin de la guerra. Mais j'ai entendu beaucoup de récits de la guerre et de récits terribles. Pero escuché mucho hablar de la guerra y de la Shoah. Et ça m'a marqué pour tout. Eso me marcó para siempre. Donc, moi, je suis Soy, né à Paris. yo nací en París. Mon père était Mi padre juif era judío de Odessa de Odessa et ma mère y était mi madre cristiana de Córcega. un prénom de la tradition Nos dieron juive, un nombre de tradición judía y otro de tradición il m'a cristiana. appelé Liberté. Me llamó Libertad, Mais Liberté est un pero prénom Libertad es un nombre un poco pesado de llevar. Il n'y a pas un seul bruit, à part un peu le bruit du vent, il n'y a vraiment pas de bruit du tout, c'est extraordinaire. Aparte del ruido, absolutamente ningún sonido.
Hay que oír el viento y oír este viento. Y también como quisiera que fuera un poco el sonido de las ballenas, la relación entre el hombre y la naturaleza y el hombre y los animales. Ante todo, es para mostrar este lugar. Y para aportar a las grandes ciudades, llevar a las grandes ciudades una imagen de la naturaleza. Si filmamos solo esto, no es suficiente. El artista tiene que hacer algo. Si es solo un documental, no me interesa. Tiene que ser más poético. Creo que el arte me curó cuando yo era chico. Algo muy extraño, muy desdichado. Yo no podía ir al colegio. La primera vez que salí solo a la calle tenía 18 años, tenía miedo cuando caminaba solo por la calle. Y creo que si no hubiera sido artista, tal vez ahora estaría en un neuropsiquiátrico. El trabajo artístico es un poco como una especie de lento psicoanálisis. Es decir, al principio de la vida hay un trauma. Mi trauma es lo que acabo de decir. Y después se trata de curar un poco este trauma. Y es cierto que hoy yo me siento mejor que hace 20 años. Porque acepté algunas cosas. Aceptar la muerte, la desaparición. Y ante todo, creo que hay que tratar de entender lo que uno es. Y si uno tiene suerte, hablar a los otros. Ahora trabajo en lugares poco accesibles. Y aquí en la Patagonia es un proyecto más o menos del mismo orden, en un lugar muy lejos de todo. Busco instalar algo como una gran trompeta, grandes trompetas, que cuando hay viento representan un poco el grito de la ballena. Entonces hay una especie de conversación entre el humano y estos animales mitológicos como son las ballenas. Y ahora lo que me interesa es tratar de crear mitologías, mitos, donde no es forzoso ver el objeto, sino que hay que saber que existe. Acá no estaría mal tampoco. El otro lugar era muy lindo. Pero acá con el esqueleto de ballena es interesante. Muy lindo lugar este. Primero porque está el esqueleto de la ballena que está acá. Y entonces, como hablo con las ballenas, es como el fantasma de la ballena que murió, que está acá, con la que hablo. Y también porque me parece que el paisaje es particularmente hermoso acá. Se recibe la idea, el mar va a subir mucho y los colores son muy hermosos. Me gustan mucho las dos islitas que hay allá a lo lejos. Es un lugar extraordinario. Estamos frente a la belleza y lo desconocido al mismo tiempo. Para mí, yo que vengo de una ciudad, siento que todo esto es muy misterioso. Acá todo está lleno de misterio. Y al mismo tiempo hay una especie de belleza increíble. Y es un poco como estar en otro planeta.
Realmente es hermoso, es perfecto. Y el esqueleto al lado de la ballena al lado es perfecto. Si se mira la vida de otra persona, uno mismo no tiene vida porque empieza a formar parte de la vida del otro. Pero es un lugar muy lejos, difícil de encontrar en el desierto. Pero lo importante es que sabemos que eso existió y tal vez todavía existe. Y son como las viejas leyendas. Ya no existir uno mismo, sino crear leyendas, crear peregrinaciones, leyendas. No se puede luchar contra el tiempo que pasa. Y Dios es el dueño del tiempo. Je crois que tout a été à peu près Creo dit. que está todo dicho con este video. L'art pour moi, El arte para mí donner des émotions et poser des es questions. plantear preguntas a partir de emociones, pero sobre todo sin pretender respuestas. Y una pregunta, entonces, en mi arte tiene que llevar a otra pregunta. Entonces, si ustedes tienen una pregunta, Je suis là. aquí estoy. ¿Alguna pregunta? Es muy Es que interesante question mientras Y hay- acomodan la pregunta y les llega el micrófono, el contraste entre el planteo de Cabrita Reis cuando insistía en que su trabajo insta a la incertidumbre, y en este planteo que está haciendo ahora Cristian, en donde propone recuperar el sentido mágico de la presencia del arte. Il y a une plaisanterie. C'est un conférencier, Hay il una dit broma, un conferencista dice, j'ai une réponse avec yo une tengo question. respuestas. ¿Tienen alguna pregunta? Están perplejos. Ahí. Usted querrá tal vez que el espectador o que nosotros tengamos una idea con este trabajo en el sur, con las ballenas, que tengamos una idea de la memoria de las ballenas, del tiempo, así como usted hizo una exposición en el Gran Hornú hace tiempo, donde presentó las fotos de los trabajadores, las trabajadoras de la mina cuando eran niñas. Veo un contraste bastante grande con este trabajo, pero ahora yo me pregunto si hay tal vez una intención de recuperar o de que nosotros reconstruyamos una historia, una memoria con este trabajo suyo ahora que está haciendo. Perdón, porque no se escuchó bien. ¿Qué ejemplo dabas de qué obra de él que había sido trabajadores y trabajadoras? Una exposición en el Gran Hornú, una mina. Oui. En la Wallonie, en Mons. Oui. Usted presentó las fotos de las niñas, de las trabajadoras de la mina cuando eran niñas. Lo que nosotros, los espectadores, nos imaginábamos la mujer grande después de haber trabajado 30 años en la mina. Oui. Y además otras cosas, ¿no? Como la ropa, todo la construcción bella de la instalación. Pero ahora, con esta obra que usted pienso que no está terminada,
o qué es lo que está proyectando. Trato de hacer una relación. Definí la pregunta. La pregunta es si él con esta obra quiere definir, recrear la memoria de la... Una pregunta la concreta, cuestión, disculpe, si no quiere tengo una recreer pregunta la mémoire concreta. De la Madeleine, comme dans l'exposition sur le mine des Mons, tu avais parlé de... Oui, j'ai compris, j'entends, j'ai entendu. Sí, yo escuché lo que dijo. Oui, effectivement, Efectivamente. je cherche à chaque fois que je fais une Con cada exposition, proyecto y con de cada savoir où je exposición, suis yo tengo el et objetivo de qu'est-ce qui se intentar passe descifrar dónde estoy et à qui y je qué es lo que está m'adresse. pasando y a quién me Dans dirijo. la pièce du Grand Ornu, En la obra del Grand c'était une Ornu ancienne mine. era Mais una quand vous la ex mina, définissez comme ça, pour moi, pero c'est trop su simple. manera de definirla C'est para ça mí et es un pas poco ça. simplista. Es Je- lo que usted je dice pense y a que la vez l'art no n'est es eso. pas- Alors, contrairement à ce qu'on a dit avant ici, je Contrariamente a pense lo que que l'art se n'est dijo pas lié antes, directement à la entiendo que el arte no politique. está directamente Je relacionado pense con la que política. l'art n'est pas directement lié à Creo que el arte parler d'un problème. no está directamente relacionado con el hablar Et si de un ça parle d'un problema. problème, c'est des problèmes Si qui el sont arte tout à habla de un fait problema, collectifs. va a hablar de un problema que C'est es toujours colectivo. celui qui regarde l'œuvre, qui termine Pero l'œuvre. el espectador siempre va La a première terminar fois de où dar j'ai sentido a la exposé au obra. Japon, il y a de La très primera vez que nombreuses expuse en années, Japón hace j'avais fait muchísimos años, notamment un sol avec des vêtements usagés. había hecho un piso con ropa Et usada les Japonais, qui sont des gens très y aimables, los japoneses, que son me muy disent, amables, votre art est totalement me dijeron japonais. su arte es muy Vous devez japonés. connaître très bien la tradition Debe conocer zen. muy bien la tradición zen. Et d'ailleurs, vous faites un petit peu japonais Y de hecho usted physiquement. físicamente tiene donc, un vous devez aire avoir un un poco grand-père japonés. japonais. Seguro que tiene un abuelo japonés. Et cette chose m'avait fait beaucoup de plaisir et j'ai toujours Y a mí espéré eso que me dio mucho placer y si siempre j'expose esperé que en si exponía en Argentine, Argentina, on me por dise, votre ejemplo, art est totalement me digan, argentin. usted tiene un look Et vous devez avoir un argentino. grand-père Seguro que tiene un argentin. abuelo argentino. Ce que je veux dire, c'est que c'est toujours celui qui regarde l'œuvre. Con esto quiero decir que el que lo espectador termine. siempre Y que es lo el que termine termina de avec dar son propre sentido a la vécu. obra y la completa Avec son con sus propre propias désir. vivencias, con sus propios Donc, deseos. je sais un certain nombre de choses sur mes œuvres, Entonces mais yo ce n'est jamais tengo totalement ciertas que ideas ça, respecto de et mi direct. obra, pero no es solo je lo vous que disais, yo pour ce pienso, projet, no es algo directo. les trompettes de Para vent, este proyecto, c'est un appel. Mais con c'est las peut-être un appel au trompetas del secours que je viento, fais. yo C'est peut-être moi qui hago un fais un appel au llamado. secours. Oui, Es il esa n'y a mi pas idea. La beauté peut-être de l'art pour moi. Quizás la belleza c'est del que vous arte dessinez un para chapeau mí es el et hecho que de certaines dibujar un personnes vont voir sombrero un y que chameau. algunos vean quizás Et donc algo c'est dentro. toujours dans la précision et l'imprécision. Entonces Et es je siempre pense el que límite la entre la poésie- precisión y la imprecisión. La poésie est à la Ese fois es ce qu'il el y a de plus arte. Y précis creo que la et de plus poesía imprécis. es lo más preciso y En lo tout cas, más je veux impreciso a rester la dans vez. cette imprécision. Y yo Donc, quisiera quedarme en la vous avez parlé imprecisión de cette con mis pièce obras. du Grand Ornu. Usted hablaba de esta Évidemment, obra c'était del sur Grand les Ornu. leaders, mais pour moi, c'était aussi sur la Para mí transformation esta d'humains obra hablaba de la transformación también en tas de cadavres, si je puis dire. del humano Puisque en vous cadáver, aviez por tout así un- decir. une sorte de machine qui transportait Porque les veíamos vêtements como qui una máquina que représentaient les humains transportaba et qui les amenait à la un ropa que énorme usaban los terrible. humanos y que Donc, terminaba je en un pense entierro, de a fin de l'ambiguïté des cuentas. choses. Entonces hablo también de la ambigüedad de todo. Et heureusement, enfin pour moi, heureusement, Felizmente, al menos para mí, il n'y a pas qu'une porte, il n'y a pas qu'une porte, mais plein de no hay portes. una sola C'est-à-dire, puerta, hay on ne muchas peut puertas. parler que de ce que l'autre Es connaît decir, que déjà. uno solo puede hablar de lo que el otro Je ya cite conoce. toujours cet exemple. Si Siempre je recurro vous al dis, mismo ejemplo, pero j'ai si mal yo à le la dijera, tête, me duele la je cabeza, dis ça par mon art, j'ai mal à la tête, vous pouvez le comprendre parce que no es vous algo avez eu artístico, mal pero à yo la le digo, tête. me duele la cabeza, usted Mais lo votre entiende mal de porque le ha tête dolido la ne cabeza correspond antes. pas à mon mal Pero de tête, quizás mais il y a quelque su chose en dolor de commun. cabeza no es el Donc, mismo que en el vous mío, montrant mon mal aunque de tengan tête, algo en je común. désigne Entonces, cuando yo le votre mal muestro de mi dolor tête de qui est cabeza, différent pour estoy chacun. designando o Mais haciendo si je vous referencia dis al j'ai mal su au dolor de cabeza, pancréas, que es diferente j'espère de que uno vous a ne pouvez pas otro. comprendre de Ahora, si quoi yo il le digo, me s'agit. duele el Et donc, páncreas, on ne espero que peut usted no entienda de qué le communiquer, estoy on ne peut hablando. parler que de ce que l'autre Entonces uno sait. solo puede comunicarse y Et hablar a dans partir de lo que el ce- otro sabe.
Y entre nosotros, en este sentido común que compartimos, uno puede llamar la atención sobre ciertos aspectos que todo el mundo conoce. Siempre pienso que lamentablemente no tengo la capacidad de hacer esto, pero la obra más linda sería poder hacer sentir el olor al café como yo lo olía a la mañana antes de ir al colegio cuando era chico. Y cada uno va a pensar, sí, claro, pero ¿cómo puede ser que el olor de mi café, el de mi papá, no fuera este? Para mí no es esto el olor del café de la mañana. Si usted lee a Proust, por ejemplo, Proust no habla de él, ni habla de cada lector. Entonces, como artista, uno lo que hace es transmitir un estímulo y depende de cada espectador construir una historia a partir de eso. Es decir, que quizás las palabras sean demasiado precisas, con excepción de las palabras poéticas. Maestro Boltanqui, yo tuve oportunidad de estar aquí cuando usted hizo la muestra anterior hace 4 años. ¿Sí? En este receptor de inmigrantes estuvo mi abuelo y mi abuela a fines del siglo XIX. Yo nunca había venido, nunca estuve aquí hasta que usted hizo esa muestra en este lugar. Y vine con mucho temor. En realidad yo no tenía deseos de venir. Y estuve y me encontré con una representación que para mí era realmente y estrictamente lo que yo imaginé que fue la vida de esta gente en este lugar. Más allá de que usted, digamos, lo haya hecho, digamos, con un imaginario mucho más poco concreto, digamos, que no quiere transmitir exactamente eso. Lo que yo sentí es que ese era el lugar, imaginado por usted, el lugar donde habían estado mis abuelos. Agradezco mucho por lo que dice. La verdad es que me conmueve mucho. Naturalmente mi idea no era reconstituir este lugar. El lugar que yo representé era totalmente imaginario. Había flores en determinado lugar. Y creo que es a través de esta no búsqueda de la reconstitución que uno llega a un cierto sentido de realismo. El Hotel de Inmigrantes es un lugar especial para mí porque cuando yo vine había muchísimas fotos, mucho polvo y mucha vida sobre todo. Y creo que este cuestionamiento de mí mismo y de mi obra, no sé cómo llamarlo muy bien, no sé cómo definirlo, pero creo que cada individuo y cada persona es único e igual de importante y que al mismo tiempo desaparecemos todos muy rápidamente. Uno se acuerda de su abuelo y no de su bisabuelo. Por eso digo a veces que mi obra en general es una unión, pero una unión contra la que no se puede luchar, no es un sentido común o general. Durante mucho tiempo intenté preservar lo que yo llamo la pequeña memoria. La gran memoria son las guerras, es lo que está en los libros, pero la pequeña memoria es dónde se vende la mejor torta de Buenos Aires y quizás alguna anécdota graciosa, y eso va a desaparecer con cada persona. Entonces no podemos preservar todo. Y todos mis intentos, porque yo podría hacer un inventario de todo lo que yo intenté conservar.
Tengo 1000 fotos de Suiza que hoy puedo quemar. Tengo 5000 fotos de los polacos, por ejemplo, gente muy tranquila. Tengo miles de libros llenos de nombres. A mí me parece muy importante darle un nombre a las personas. Yo digo José Álvarez, estoy hablando de alguien que existió, que realmente existió una persona que se llamaba así, que era diferente de los demás. Entonces me parece que es importante nombrar a las personas. En Japón cada uno es distinto, cada uno tiene un nombre, cada uno es. Pero a pesar de todo no se puede luchar contra la muerte. Cristian. Profesor, totalmente de acuerdo. Yo lo que entiendo es que aun cuando usted menciona, digamos, algo que tiene que ver con la memoria no va a quedar nunca en usted de su obra, queda en nuestra memoria. Su obra está en mi memoria, está en mis recuerdos, está en cómo yo incorporé eso que usted hizo, cómo yo lo sentí, cómo yo lo viví. Y entonces, los que hemos estado viendo sus obras, somos los portadores en la memoria de todo lo que usted ha hecho. Écoutez-la encore, vous me faites plaisir, c'est ça que je veux. Me genera mucho placer lo que está diciendo, porque ese es mi objetivo. Digo siempre que más o menos el 80% de mis obras se destruye al final de cada exposición, pero que quizá puede reproducirse. Y en todo caso, como dice, queda en la memoria de quienes han visto cada obra. En Japón, por ejemplo, hay personas que se llaman memorias vivas o algo así, porque son personas que saben rehacer un jardín o que saben reconstruir lo que desaparece. Y dicen que las memorias no se hacen a través de los objetos, sino por la transmisión de conocimientos. Y para mí eso es lo que es importante. El objeto no importa. Yo en mi vida creé muchos objetos a través de mis obras y ahora casi no creo objetos como antes, sino que intento transmitir conocimientos, para transmitir ideas. Cristian, en relación a esto que habías hecho aquí y a lo que fuiste a hacer en Patagonia, charlando en estos días, hiciste una definición de lo que consideras que es sitio específico. Me gustaría que la retomaras. Hablabas de que no se puede hacer cualquier cosa en cualquier lado, sino que hay que hacer eso que sea necesario, aquello que demande el sitio. En este lugar hiciste eso que demandaba el sitio. Si vous voulez, c'est toujours une sorte de collage. Sí, siempre es una especie de collage respecto del espacio. Cuando hice ese trabajo en el Grand Palais, yo decía que el Grand Palais era como una ópera, que el Grand Palais era la música y yo le ponía letra. Y lo que me interesó en este caso, en el caso de trabajo que hicimos en el Grand Palais, es que es una obra que viajó, que fue a Nueva York, a Milán, a Japón, y no se transportó, sino que se volvió a empezar de cero cada vez. Entonces era la misma obra, pero era una obra diferente. Y creo, a mi entender, que el lugar en el que mejor pudimos reproducir esta música fue en Milán, porque el lugar se prestaba a eso. Entonces creo que necesariamente uno toma en cuenta el lugar en el que está. Tanto es así que en el Grand Palais, cuando yo interpreté esto en París, pedí que se apagara la calefacción. Era en enero, imagínense el frío que hacía en París en ese mes. Pero para mí el frío era parte de la obra. No quiero olvidarme del concepto de arte total. No lo voy a usar porque me parece un poco pretencioso, pero sí diría que yo en las obras intento introducir el sonido, la vista, el olor. Entonces es como si uno atravesara una iglesia. Uno no entiende bien, no sabe qué está pasando, pero sabemos que quizá hay algo ahí. Si yo hago una exposición, por ejemplo, y un espectador dice es una buena exposición de un artista de fines del siglo XX, quiere decir que mi exposición es malísima. Ese tipo de pregunta o de idea no debería ni siquiera surgir. Porque si surge una idea como esa, quiere decir que pasó algo que yo no entendí. Y quizás una trompeta
en el fin del mundo, en la Patagonia. Es algo que entienden todos o que no entiende nadie, y ni siquiera yo sé bien de qué estoy hablando con eso. Pero sí va a permanecer en la memoria esa historia de que vino alguien de Europa e instaló una trompeta en el medio del desierto. Y quizás esa anécdota puede aportar algo. Y cada uno puede transformar esa anécdota. A mí me gusta esa idea de que en las leyendas siempre se va transformando la historia. Entonces, me parece que es eso lo que se va a generar. Bueno, no habiendo más preguntas, y creyendo que el diálogo fue muy, muy rico, le agradecemos a Cristian Boltanski. Con esto terminamos esta 11ª reunión de la Bienal, primera reunión de Acciones Bienal Sur. Queríamos decirles que antes de fin de diciembre, es decir, antes de fin de año, seguramente dentro del conjunto de artistas y de curadores que presentaron proyectos ya van a estar seleccionados y avisados quienes sean seleccionados y quienes no, de cuál fue la decisión después de hacerse las consultas en todos los ámbitos que habíamos organizado, que se iban a consultar, de curadores, críticos y demás a nivel internacional. De vuelta les quería agradecer por seguir acompañándonos y de vuelta comprometo el esfuerzo de Diana, el mío y el de todo nuestro equipo para que esta Bienal realmente haga historia, como dijimos, en el arte sudamericano. Gracias.